Otra noticia de última hora que está aquí, en casa, porque la polémica crece al saber que la controvertida decisión en Jumilla se tomó literalmente para defender los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas como la fiesta del Cordero. Es literal. Así figura en el título de esa moción que están viendo que presentó Vox y que el Partido Popular conservó en su posterior enmienda. Ninguna referencia a ninguna religión, a ningún rito. Mismas palabras que la alcaldesa de Jumilla, que en su única intervención, sin despegar la mirada del papel, se ha ceñido a leer este comunicado. No aparece en ningún caso la palabra musulmanes, comunidad islámica y prohibición. Pero si leemos el título de la moción presentada por Vox y la posterior enmienda de los populares, sí se señala a una religión y un rito en concreto, la fiesta del Cordero. Por su parte, Vox también defiende que la moción no trata de prohibir a nadie, pero sí recalca la intención de la norma. Las instalaciones deportivas son para lo que son y no para acoger cualquier tipo de actos de culturas o religiones que nada tienen que ver con la nuestra. Desde la Dirección Nacional hablan así. El que quiera celebrar la fiesta del Cordero en instalaciones municipales, que le pida permiso y espacio al rey de Marruecos. Publicaba el número 2 de Vox, Ignacio Garriga, mientras el diputado regional del partido de Abascal en Murcia ha celebrado el acuerdo como un avance, dice, para la reconquista. Contábamos al principio, la Dirección Nacional del PP ha decidido cerrar filas con su equipo en Jumilla. Siguen sin desautorizar la aprobación de un texto que en el fondo lo que busca es prohibir la celebración del Ramadán o de la fiesta del Cordero en un pabellón del municipio. Los populares no desautorizan esta iniciativa también de la libertad religiosa, ya es irónico, y cargan contra el gobierno y contra Vox porque según ellos lo que buscan es la polarización. Polarizar yo, viene a decir el PP, que sentencia, si los que polarizan son los otros. Si hay quienes, y me estoy refiriendo a Vox y al Partido Socialista, pretenden seguir polarizando con esta cuestión, les pido responsabilidad. Les pide responsabilidad y reclama que dejemos de dar vuelo a cosas que no son verdad. No a las noticias falsas. No a las cuestiones grandilocuentes que pretenden incendiar un país que es ejemplar. Ejemplar el país y ejemplar el PP. Somos un partido constitucionalista que respetamos las creencias y las costumbres de todos. El Partido Popular es el partido constitucionalista de España, que va a respetar siempre cualquier decisión que tome cualquier ciudadano en cualquier índole. Y por tanto, nunca vamos a señalar a nadie por lo que crea o por lo que rece. Génova no entra en el fondo del asunto y evita desautorizar a sus colegas de Murcia. No quieren en la formación ayudar a que crezca este tema y les desbarate un verano que estaba siendo tranquilo para ellos. El PP de Jumilla, mientras tanto, ha emitido un comunicado en el que defiende que su moción no recoge ningún veto ni ninguna prohibición a nadie por su origen o creencia religiosa y que solo pretende regular el uso de recintos deportivos. El resto de las instalaciones municipales, concluye, estarán a disposición de toda la sociedad, incluida la comunidad musulmana o cualquier persona o asociación que solicite una instalación y cumpla con los requisitos técnicos. Claro, que nos intenten hacer creer que todo esto era para regular el uso del pabellón. Hombre. Medidas del Gobierno y de Podemos que no han tardado en reaccionar a esta moción del PP y de Vox de Jumilla. Antonio Gómez de Olea desde el Tribunal Supremo. ¿Qué medidas ha dicho el Gobierno y Podemos también que van a tomar? Sí, Aida, porque ya lo hemos visto, hay reacción del Ejecutivo Central. Pues bien, será el Observatorio en contra del racismo y en contra de la xenofobia el que inicie una propia investigación. Pero en el marco judicial también podríamos ver incluso una causa, porque Podemos ya ha presentado una denuncia ante Fiscalía. Pone sobre la mesa la posibilidad de que se haya cometido un delito de incitación al odio y, ojo, una vulneración de derechos fundamentales. En este escrito que han presentado ante Fiscalía de la región de Murcia, sitúan que se podrían ver afectados con esta norma del Ayuntamiento de Jumilla en torno a 1.500 vecinos de confesión musulmana. La Conferencia Episcopal le dice al Partido Popular que esto no es propio de un país democrático. Bueno, le dice al Partido Popular lo que la historia le ha demostrado a la Iglesia, que hoy son los musulmanes y mañana pueden ser ellos, cualquiera que moleste al poder o cualquiera que se pueda convertir en objeto de cualquier campaña que le interese en ese momento a poder de señalización. No tenemos que irnos muy atrás en nuestra historia, en la historia de España, pero también en la historia de Europa, para ver cómo también en muchas ocasiones los católicos fueron señalados y fueron perseguidos. No quiero recordar el verso que recordamos todos siempre. Primero vinieron a por mí, primero vinieron a por los comunistas, yo no era comunista, me da igual. Después vinieron a por los homosexuales, yo no soy homosexual, me da igual. Después vinieron a por mí, pero
ya era tarde, ¿no? Yo creo que es importante decir si el Partido Popular no es un partido xenófobo. No lo era. Yo ahora tengo mis dudas, porque lo que acabamos de ver hacer en Jumilla es fácil de explicar, porque a veces nos perdemos un poco en las technicalities, ¿no? Vox llega y dice: quiero que se prohíban los actos públicos de los musulmanes, concretamente estos dos. Y la respuesta del Partido Popular es: no, pero vamos a prohibir todos. Vamos a prohibir todos los actos religiosos, con lo cual se persigue a los musulmanes y por extensión... Claro. Y es igual, o sea, la respuesta de alguien que no es xenófobo es: oiga, es usted un xenófobo. Y con mis votos, no. ¿Por qué? Porque la Constitución española ampara la libertad de culto, la Constitución española exige que las decisiones públicas sean legales y la Constitución española dice que todos somos iguales ante la ley. Así que cójase su moción xenófoba y váyase a su pequeña casita xenófoba y rodéese de gente que solo sea como usted. Pero no, lo que hace el Partido Popular es decir: espera, ven, un momento que te la cepillo yo. Te la tuneo yo para que parezca otra cosa. Entonces, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer para no parecer xenófobos? Las vamos a prohibir todas. Vamos a prohibirlas todas. Eso no es solo comprar el discurso de la extrema derecha, ni siquiera es legitimar el discurso de la extrema derecha. Eso es legitimar y blanquear el discurso de la extrema derecha. Y la Iglesia Católica, que tiene mucha experiencia y muchos años, lo ve venir y dice: esta misma lógica, dentro de unos meses, dentro de unos años, me la pueden aplicar a mí. En fin, a mi querido profesor Antón Losada le molesta lo ilegal, que era lo original de Vox, desde luego ilegal, y islamófobo, xenófobo, desde luego, pero también le molesta lo legal, que es como quedó finalmente el texto, digamos, que modificó el Partido Popular. Esa será tu opinión. También los actos católicos, ¿no?, de religión católica, también están prohibidos en ese polideportivo. En todo caso, yo creo que se puede criticar al Partido Popular por bailarle el agua a Vox, desde luego. A mí no me gusta ver a la extrema derecha, en fin, cómo el PP le baila el agua a la extrema derecha. También digo una cosa: ojalá que el Partido Socialista, cuando en su momento el Partido Popular, tras las elecciones autonómicas, le propuso apoyar la lista más votada para no depender de la extrema derecha de Vox, y el PSOE le dijo nanay le dijo el PSOE que no. Entonces, ojalá el Partido Socialista, para que el Partido Popular no dependa de la extrema derecha, pues, en fin, apoye, al menos a nivel municipal, que nadie se entera, apoye al Partido Popular. También, ojalá. Vamos a ver qué responde. Pero vamos a ver, ¿a ti te parece desmarcarse del discurso de la extrema derecha, que venga la extrema derecha, te proponga una cosa y tú lo que haces en lugar de rechazarla es aplicársela a todos? O sea, ¿a ti realmente eso te parece rechazar, distanciarte, separarte del discurso? Eso es lo legal, Antón. Eso es comprar completamente el discurso. No, no es legal, no hay nada de legal. En ninguna parte de ninguna ley se dice que las instalaciones deportivas tengan que dedicarse única y exclusivamente a acontecimientos deportivos. Es más, cualquiera que viva en un municipio sabe que los grandes espacios públicos se multiutilizan, porque si no tendríamos que tener espacios públicos prácticamente para todo, y que en los espacios deportivos pasa de todo, hay de todo: fiestas, demostraciones culturales, concursos de poesía, ferias gastronómicas, actos religiosos. Es profundamente ilegal para tapar, para disimular que estás comprando el discurso xenófobo, aplicar ese criterio a todo el mundo exactamente igual. O sea, ahora, antes en Jumilla cualquiera que tuviera una religión y siguiera el procedimiento habitual podía tener acceso a un espacio público y celebrar su religión. Ahora no. ¿A ti realmente eso te parece que es ni un católico en el polideportivo, ni un católico? ¿A ti eso te parece el Partido de la Libertad? Es que yo no quiero eso. Yo quiero que los espacios públicos, yo también, espacios donde todos podamos utilizarlos cuando los queramos. Ya, pero es que esta medida lo que hace es impedirlo. Ya. Y yo aquí lo que estoy defendiendo es el derecho de todos. Y la respuesta frente a un mensaje xenófobo: no, mire, se lo vamos a prohibir a los musulmanes. Bueno, para no parecer xenófobo, entonces se lo vamos a prohibir a todos, que es lo legal, lo constitucional y lo democrático. Hombre, no. Lo legal, lo constitucional y lo democrático es permitir que todos tengamos acceso a los espacios públicos y podamos utilizar esos espacios públicos, que son de todos, que no son del Ayuntamiento de Jumilla, que son de todos, en las condiciones que nosotros mismos nos demos. Antón Losada. Es un poco menos libre.
Antón Losada, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, lo primero que me gustaría poner sobre la mesa es que realmente no creo que estemos ante un debate sobre la laicidad de los espacios públicos ni sobre una reflexión que abarque a todo tipo de cultos y religiones. Estamos ante una estrategia, que no es nada novedosa, por cierto, una estrategia muy antigua de azuzar el odio contra determinados sectores de población. Y yo creo que tampoco es verdad que podamos definir lo que está pasando en Jumilla como una cesión pura y dura del Partido Popular a la extrema derecha en un caso en el que tiene una postura completamente diferente. Hace justo un año, lo comentábamos aquí también, se tuvieron mucho eco unas declaraciones de Xavier García Albiol, que coincidió en un barco, en un ferry, con unos jóvenes que él dedujo por su aspecto físico que eran marroquíes y a los que señaló diciendo ¿a qué van estos a Badalona? Ya se puede imaginar la gente a lo que va. Y sobran los ejemplos en el Partido Popular sobre planteamientos también racistas, xenófobos, islamófobos. Esto es una estrategia que tiene sus altavoces políticos, lo estamos viendo, mediáticos, los vemos a diario también, y que luego tienen sus consecuencias, ¿eh? Lo hemos visto y lo estamos viendo también con especial virulencia en las últimas semanas, lo hemos visto en esta playa de Granada, lo hemos visto de manera muy grave también en Torre Pacheco en las últimas semanas, y tiene que ver, yo creo, este debate con la patrimonialización de lo público, que por cierto no es del ayuntamiento, lo público no es del Ayuntamiento de Jumilla, ni del Partido Popular, ni de Vox, lo público es de todos. Porque ¿qué legislación da cobertura a prohibir el uso del espacio público a unas religiones sí y a otras no? Porque en este país tenemos como una de nuestras señas de identidad religiosa y culturales, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa o las romerías, que son básicamente, entre comillas y entiéndaseme la expresión, la invasión de lo público, la invasión masiva de lo público. Es decir, Ramadán no, pero romerías y procesiones de Semana Santa sí. ¿Por qué? Bueno, sabemos la respuesta porque no la hagan ellos, porque una cosa es España y la otra no. Eso es lo que dicen, ¿no? Otra cosa podría llegar a ser incluso la anti-España. Y ahí ya trasciende la mera patrimonialización de lo público, del espacio público, para intentar apropiarse directamente de nuestra propia identidad, del concepto de lo que somos como país, del propio concepto de España. Una cosa es España y la otra no. Y por supuesto lo deciden ellos, además, lo que es España. Lo han decidido siempre. España es blanca, España es cristiana, España principalmente prefieren que sea heterosexual. La idea pura del fascismo. La idea pura del fascismo que arrasó con todo en este país hace ya unos cuantos años. Por tanto, el proyecto político de la derecha conservadora y tradicional de este país ya no solo es que abiertamente vaya en tándem con la ultraderecha, es que en muchos apartados, y en el de la inmigración es paradigmático, es indistinguible del de la ultraderecha y del de los posicionamientos fascistas. Es un proyecto político profundamente reaccionario, profundamente regresivo, que por lo que pasa, entre otras cosas, es por echar abajo lo levantado por nuestros padres en los últimos 50 años en este país. Si analizas el origen, si lees el título, si ves por qué Vox ha presentado esta iniciativa, entonces decía, es clarísimamente discriminatoria, es clarísimamente contraria a la Constitución, pero en un tribunal ahora, decía, difícilmente tendría recorrido. Pero es que fíjense cómo se da la historia que hasta los obispos españoles han tenido que emitir un comunicado durísimo, durísimo, en el que cargan contra esta iniciativa. María Manjabacas, buenas noches. Buenas noches. De hecho, directamente hablan de una discriminación que no cabe, dicen, en un Estado democrático. Sí, literal. Nos ha sorprendido la contundencia y la rapidez de los obispos con este tema. Y lo argumentan con mucho detalle. Para empezar, dicen, las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución. Pero van más allá en el argumento. Solo hay un caso en el que podrían intervenir las autoridades si este acto perturbara el orden
en público protegido por la ley. Pero si este riesgo existiera, habría que argumentarlo objetivamente, explican los obispos. Primero, con especialistas. Segundo, con criterios técnicos para que esto no sea interpretado como una decisión arbitraria o ideológica. Y si llegara al caso y hubiera una restricción, tenía que ser para todo tipo de manifestaciones, dicen los obispos, no solo para las religiosas. Y por último, Pablo, la Conferencia Episcopal no solo se acoge a la Constitución, se remiten también a la Declaración de los Derechos Humanos, que afirma que toda persona tiene derecho a manifestar su religión o creencia tanto en público como en privado. Así que es contundente la respuesta con ese titular, que es así de claro: esta discriminación es impropia en un Estado democrático. Pues gracias, María José. Claro, es decir, escuchar al Partido Popular decir islamófoba esta iniciativa, islamófoba, cuando parte de donde parte, es que vamos, no lo sé. Bueno, nos tenemos que reír un poco, ¿verdad? Porque si no sería bastante deprimente. Lo que ha hecho el Partido Popular ha dicho: venga, tú déjame ese texto que yo te le doy una manita de barniz y te lo dejo como nuevo. Pero hombre, tenemos instrumentos en derecho y en análisis social y jurídico para saber claramente que esto es una discriminación indirecta, que consiste en no mencionar exactamente contra quién vas, pero que en el fondo se produzca esa consecuencia, porque ¿quién había utilizado ese polideportivo? Pues los musulmanes en dos ocasiones al año para hacer la fiesta del Cordero y el fin del Ramadán. Hombre, bueno, está claro como el agua clara. Luego, con respecto a los obispos, es que hablan de lo suyo. Claro. Quiero decir, te dicen, a ver si vamos a empezar por los musulmanes, y estos gobiernos comunistas, sanchistas y bolivarianos van a empezar a hacer cosas como, bueno, pues no dejarnos ocupar las calles con las procesiones, las santas misas en las plazas públicas y todas estas cosas que existen y que a ellos les afectan, y que como son conscientes de que eso en un marco constitucional como el nuestro puede llegar un momento en que se vea sea objeto de cuestión, pues dicen, no, déjales que en Jumilla utilicen 2 veces al año esto, porque a ver si vamos a abrir una espita. Bueno, y me parece que las declaraciones de la ministra, hombre, que van a monitorizar. O sea, bien, monitorizan las redes, pero es que en este caso lo que hay es una escala y es un racismo que se ha institucionalizado. No es Torre Pacheco, no son ciudadanos organizándose. Puede venir luego Torre Pacheco, porque claro, si vas dejando estas cosas, pues es obvio, ¿no? Tú enciendes la mecha y luego... No basta con monitorizar, hay que utilizar todas las estructuras del Estado para impugnar esto. Y por otro lado, el Partido Popular ahora está comprando el marco entero de Vox, entero. Pero a mí, en concreto, en esta cuestión no me asombra. Es que hay que retrotraernos a la Ley de Extranjería del año 2000, que tuvo que ser declarada inconstitucional porque se privaba de sanidad y hasta del derecho de reunión a personas migrantes que no tuvieran autorización administrativa. Y creo que es importante decir esto y no decir irregulares. No. Personas migrantes con todos sus derechos fundamentales. Tuvo que decir el Tribunal Constitucional. Esto lo hizo el Partido Popular en el 2000. Hace escasamente 2 meses, en el congreso que celebraron, identificaron de alguna forma, como lo están haciendo en todas sus declaraciones, migración con delincuencia, migración, inmigración, problemas, extranjeros, mal. Hombre, quiero decir, sorpresitas las justas, ahora que no me... Y ya lo de traca total, es decir, no, la culpa la tiene Vox y el gobierno. Oiga, tómennos un poquito más en serio y sepan ustedes que la Constitución, aparte de romperse España porque resulta que haya partidos que son nacionalistas de otros territoriales, pues resulta que también se rompe cuando a españoles que lo son, en este caso musulmanes, que los hay, españoles, de Cuenca o de donde sea. Tanto como tú y como yo, Vamos, tienen todo su derecho a expresar su fe, a vivirla como consideren, con respeto a las demás fes, como deben hacer todas entre sí, porque eso se llama convivencia y eso se llama democracia. Y poner palos en las ruedas, dinamitar estos, que además que no había ni un problema en Jumilla. Si es que luego, encima lo gordo, es que no había habido ni un triste altercado. Te estás inventando historias para romper la convivencia. Y eso, a la larga, es muy grave. Ahora citaba la ley de extranjería, María José, pero si nos remontamos un poquito no tan atrás, en 2012,
Mariano Rajoy, con Ana Mato como ministra de Sanidad, ya dejó sin sanidad universal, se calcula que a 900.000 personas que residían en España. Pero, claro, seguramente, Pablo, sorprende que el Partido Popular ya ahora desde la oposición esté a cara descubierta haciendo lo que está haciendo, diciendo lo que está diciendo. Sí, y por desgracia creo que la cuestión de la migración, que suele ser un tema que se saca en verano, esto es así, pero me parece ya... Lo que empieza a ser perenne ya. Sí, ya empieza a ser perenne. Yo hay una cosa de lo que ha dicho el Masaiz que sí estoy de acuerdo, digamos, en la declaración como gobierno, pues sí, también echo de menos algo que se puede hacer. Realmente Urías dejaba claro que la declaración ahora es más política. Y en la declaración política sí me parece que ha dado una clave, que es esto de se está usando Murcia como laboratorio. Yo lo siento por los murcianos y lo siento por las murcianas, pero creo que es así, que por parte de Partido Popular y Vox se está viendo a dónde se puede llegar. Y no es casual que es tierra agrícola. El 20% del PIB de la región de Murcia lo trae la agricultura, que es 5 veces más que el resto del país, ¿no? Y ahí, claro, esa presencia de jornaleros, ¿no? Lo que se ha llamado los desarraigados por el capital, que van a Murcia porque digamos, la agricultura es menos estacional. Mucha gente invernaderos, se traslada a Jumilla, efectivamente, por esto, pero se les quiere mantener sin derechos, que esta es la cuestión básica del racismo hoy en día. No es una cuestión de no queremos migrantes, queremos personas que no tengan derechos. No, es lo básico, porque además estamos hablando de un laboratorio que tiene que ver también con las condiciones de trabajo, por supuesto, y con la crisis climática. A ver qué persona ya con cierto grado de arraigo, vamos a decir, entre comillas, y de cierta manera irónica, quiere trabajar con estas temperaturas. Totalmente. ¿A quién se está encontrando para esos campos, para esas? Y son estas personas. Y es que este lunes los medios murcianos informaban de que uno de los jornaleros había llegado al hospital con un golpe de calor, sí, por estas temperaturas, ¿no? Entonces, creo que sí que estamos viendo ese laboratorio en el que ya tenemos que pasar de esas ideas del siglo XX de racismo biológico para pensar que el racismo que se está utilizando, la herramienta que se está utilizando es más de tipo culturalista, no se adaptan a nuestras costumbres, no hacen, digamos, la vida que nosotros querríamos que llevaran, sacrifican corderos, era una de las cosas que decía la moción de Vox, ¿no? Como viniendo de un partido taurino y que se pone hasta arriba de carne todo su electorado y aún más allá, bueno, no creo que sea por animalismo. No creo que es antiespecismo, ¿no? Entonces, digo, sí esta idea de laboratorio y además lo vamos viendo también con cuestiones como la de Torre Pacheco y con cuestiones que, aunque el PP quiera camuflar, está haciendo ese silbato de perro de las costumbres, etcétera, etcétera. Juanma. Vox es un partido pirómano, un partido agitador que va buscando el conflicto. Lo hemos visto como está centrado en la región de Murcia. A mí lo que me ha llamado la atención es la actitud del Partido Popular. El Partido Popular se ha encontrado esta mañana con una reacción contraria al apoyo a la moción de Vox, aunque estuviera blanqueada y edulcorada, de parte de editoriales de la prensa más conservadora de este país, de parte de la Conferencia Episcopal. Respecto a la Conferencia Episcopal, a mí no me parece tanto una actitud hipócrita como sincera. Es decir, ha sido la Iglesia y son también los obispos quienes están manteniendo una actitud mucho más positiva sobre la inmigración y de hecho están promoviendo una regularización masiva de migrantes. Yo creo que no lo hacen porque teman que a ellos pueden ser los siguientes, sino porque sinceramente saben lo que es la convivencia de las culturas. Y digo que me asombra lo del Partido Popular porque, claro, esto es
esto se ha producido para aprobar, lo digo con todo el respeto para Jumilla, los presupuestos municipales de una población de 20.000 habitantes. Sí. ¿Qué ocurriría si los votos lo necesitara para una investidura de un presidente del Partido Popular o para formar un gobierno de coalición si no le dieran los números en el gobierno de la nación? Me preocupa bastante porque yo creo que el Partido Popular o gente del Partido Popular, que era una gente de muchos principios y efectivamente de principios constitucionales, pues a mí me parece que lo ha dejado de serlo y está dispuesto a amañar cualquier propuesta de Vox si ello le conviene. El engaño que han intentado hacer hoy no se sostiene porque yo de verdad invito a que los oyentes de la cadena SER se lean la propuesta íntegra de Vox, porque es una mezcla de una redacción de una literatura del siglo XVI o el siglo XVII con algunos elementos absolutamente cómicos, ¿no? Como rechazar la fiesta del Cordero porque dice que no es una costumbre arraigada en nuestro país, con lo cual también podíamos rechazar el ramen, por ejemplo, ¿no? Claro. O un Big Mac. O el Big Mac. También hablaba de la comida. Bueno, y además en unas imprecisiones como diciendo, ¿no? La fiesta del Cordero, como se obliga y como lo estamos viendo en Ceuta y Melilla. Miren, en Ceuta y Melilla la fiesta del Cordero y el Ramadán se llevan celebrando pues desde hace muchos siglos. Hace muchos siglos. Es decir, que en una parte de España, estos sí que son costumbres arraigadas. Dice Pablo que el racismo se ha transmutado, ¿no? Ya no es tanto étnico como cultural. Mira, yo creo que en el fondo es un problema de aparofobia, es un problema de rechazo del pobre. El gobierno dice que va a investigar esto y Podemos también entra en la ecuación. ¿Tú crees que tiene alguna viabilidad estas vías que han abierto? Vamos a ver, hay una sentencia del 2013 del Tribunal Supremo que anula los acuerdos municipales de varios ayuntamientos, entre ellos el de Lleida, a donde se decía que las mujeres musulmanas no podían llevar signos referentes a su cultura. Es decir, sentencias existen y una del Tribunal Supremo. Pero a mí lo que me preocupa no es exactamente este tipo de situaciones jurídicas, ¿no? Me preocupa lo que hay debajo. Y lo que hay debajo es racismo, islamofobia. Es eso de que el dato mata al relato. El PP puede decir que es el Partido de la Libertad, pero mira lo de Pozuelo del otro día. Han cerrado, siendo además la responsable, la hija del juez Peinado, ¿no? Han cerrado un centro de menores migrantes no acompañados. Ayer el gobierno valenciano decidió recurrir al Tribunal Supremo la decisión del gobierno de reequilibrar el número de menores no acompañados que le tocan al País Valencià. Es decir, Torre Pacheco, el incendio de las calles, la persecución, la islamofobia. Ellos pueden decir lo que quieran, pero esta ficción de romper los gobiernos, cuando luego están condicionados los presupuestos a ese tipo de conductas absolutamente racistas, pues bueno, es el conqué de Vox. O sea, Vox está condicionando totalmente no el discurso, sino la actuación del Partido Popular. Por eso decía que dato mata relato. ¿De qué estamos hablando? En España hay 2.600.000 musulmanes, de los cuales 1 millón y pico son nacionales españoles, nacidos aquí. En en Jumilla se da la misma proporción. El 5,7% de la población es de religión islámica. ¿Qué vas a hacer? ¿No le vas a dejar espacios públicos a la calle para que sean blanco de los que van a cazarlos? Es que me parece de verdad, o sea, yo creo que con perdón la alcaldesa de Jumilla ha dicho, bueno, de esto no se entera nadie, le decimos que sí a Vox, y no se ha dado cuenta que estaba en un tema que es una batalla cultural de la máxima trascendencia. Racismo, fascismo, islamofobia, el gran reemplazo, todo eso está detrás de eso. ¿Verdad que nadie cuestiona el acto religioso que hubo con Yadira Maestre en abril del 2023 en Madrid, donde unos de religión evangélica, loado sea Dios, aleluya, decían, sí señor Feijóo, sí señor Ayuso, vamos a pedirlos todos los votos para ustedes?
¿Eso estaba en la tradición? Porque mi tradición es la del collar de la paloma, mi tradición es la de la valencià, mi tradición es multicultural y además contentísima de tener una lengua y una cultura propia, diferente, realizada con aluvión de culturas, de pueblos, de etnias y de religiones diferentes. Venga, Gloria, pues vamos a... Thank you.